Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de la unidad 5. En este caso vamos a hacer la introducción ya al arqueoturismo, a todo ese conocimiento que ustedes han tenido en las unidades previas, cómo se aplica, cómo ha sido el proceso de la conexión entre la arqueología y el turismo. Así que vamos a ver algunas pautas teóricas para que tengan en cuenta de cómo se fue dando esta fusión, ¿sí?, entre la arqueología y el turismo. Bien. Eh, bueno, ¿qué es lo que es el arqueoturismo? En primera instancia, ¿no? El turismo puede denominarse también turismo arqueológico y hace referencia a un producto del mercado o modalidad del turismo cultural. También lo pueden haber escuchado ustedes como turismo patrimonial y tiene todas esas variantes, ¿no? Los sitios arqueológicos se encuentran en relación también con lo que se denomina patrimonio, entonces puede englobarse. Particularmente el arqueoturismo sí va a hacer referencia a sitios arqueológicos plenamente y no solamente a sitios arqueológicos, sino también a la tarea del arqueólogo. Eso es lo que vamos a ir desgranando. Esto, como dice en el Power, consiste en aquellos desplazamientos que vienen motivados por el interés de conocer el potencial arqueológico de un lugar por parte del turista. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene el arqueoturismo? Principalmente, los objetivos son la divulgación, ¿sí? La divulgación de los sitios arqueológicos, de los enclaves. Para esto se forman también rutas arqueológicas donde insertan, ¿sí?, el patrimonio cultural de cada lugar, ¿no? Eh, la idea de todo esto es ponerlo en valor y vamos a ver cómo se retribuyen entre uno y otro a medida que vayamos al texto. No me quiero ir adelantando, pero quiero que vayamos viendo esas definiciones. Se las dejo ahí para que ustedes las tengan en cuenta, que seguramente son definiciones que nosotros vamos a pedir. Eh, bueno, hay tres aspectos, ¿sí?, en el cual se pueden considerar las tendencias de visitar los sitios arqueológicos. Por una parte, como una tipología definida dentro del turismo como algo reciente, sobre todo a raíz de la puesta en valor de yacimientos arqueológicos y un interés por ofrecer una alternativa al turismo de sol y playa. El sol y playa es el turismo, bueno, de las vacaciones clásicas, de ir a algún lugar, alguna playa, o bueno, de entretenimiento que no tienen que ver con relaciones directamente del conocimiento del patrimonio, ¿no? Eh, Esto lo que ha provocado es una diversificación en los destinos y la exposición del patrimonio ha llevado también a enriquecer muchas veces a ese turismo de sol y playa. Eh, lo que ha sucedido es que estos lugares patrimoniales, como sitios arqueológicos, como yacimientos, se han convertido en lugares que generan riqueza dentro de ciertos lugares, de ciertos pueblos que contienen estos sitios arqueológicos. Por ejemplo, eh, si nosotros vamos un día a Mar del Plata, por ejemplo, vamos de vacacionar a Mar del Plata, y hay un pueblo lejano que generalmente no se visita en eso, pero tiene un sitio arqueológico que llama el interés de los turistas, va a poder empezar a tener acceso a ese flujo, ¿sí?, de personas, no solamente un flujo de personas, porque también es un flujo económico, que antes no lo podría tener si no existiera esa tendencia al turismo arqueológico o a conocer parte del patrimonio de los pueblos. Los focos de interés, ahí vamos a ir cada vez adentrándonos más en el tema. Los focos de interés en el turismo o del turismo en arqueología son aproximadamente unos 5 puntos, que estos son importantes, así que los vamos a ir leyendo. Como les dije al principio, la propia arqueología ha sido vista como un foco de curiosidad y atracción en las actividades cotidianas del propio arqueólogo. Esta tarea, la excavación, todo ese imaginario que tenemos respecto al arqueólogo, que podemos situarlo ya hasta cosas como Indiana Jones y todo ese tipo de esas películas que, bueno, a todos, por lo menos a mi generación, nos ha interesado tanto. Ese carácter aventuresco o de encontrar tesoros que tiene la arqueología ya ha sido un foco de interés por parte de muchas personas. También
supone el reflejo tangible y material de las sociedades pasadas y por ende vía de comprensión de nuestra propia historia, lo que sin duda la dota de una fuerte potencial como elemento educativo, pero también como componente identitario y de cohesión social. También otro foco de interés es la sociabilización del patrimonio, divulgar y acercar las investigaciones arqueológicas a la sociedad. Ese es un tercer punto. En un cuarto punto, por ejemplo, en un momento donde la sociedad cada vez más demanda más y nuevas formas de ocio y tiempo libre, y donde el perfil del turista responde con más frecuencia a un perfil formado que exige experiencias turísticas de calidad. Entonces, bueno, ahí voy a terminar de leer estos puntos y vamos a hacer una pequeña reflexión. El patrimonio arqueológico está viéndose inmerso en un proceso de valorización turística que ha llevado a que se apueste por la realización de una inversión en lo que se denomina puesta en valor de yacimientos, renovaciones en museos, o la creación de nuevos espacios museísticos o centros de interpretación. Entonces se nota el interés, ¿sí? El interés de los turistas por ampliar, ya no quieren solamente ir a tirarse a la playa y quedarse ahí haciendo cosas de ocio y nada más, sino que hay un interés que se ha despertado para buscar otras alternativas. Entre esas alternativas están también los parques, las reservas naturales, y dentro de eso también entra lo que es el arqueoturismo. Ir a conocer los sitios arqueológicos. Generalmente a nosotros nos pasa cuando vamos a un pueblo y sabemos que hay un sitio arqueológico de los nativos de ese lugar, hay una intención. Eso está muy de la mano, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante también, con cuál es el perfil del turista actual, ¿no? Nosotros hemos tenido un proceso educativo de este siglo XX, en el cual la educación, por ejemplo, ha llegado a la mayor cantidad de la población, entonces nosotros ya tenemos un interés por esos sitios arqueológicos, tenemos un interés por el conocimiento propio del hecho de haber tenido acceso a la educación. Entonces ya no vemos a las ruinas como una cosa que no nos atrae, sino más bien todo lo contrario. Bueno, esto ha sido muy importante también. ¿Por qué? Porque los sitios arqueológicos se han visto beneficiados por el interés del turismo, porque cuando el turista tiene interés en un sitio arqueológico, las autoridades van a empezar a invertir sobre esos sitios arqueológicos. Y como dice acá el texto, también en la creación de museos, o en arreglar los museos, o centros de interpretación, para que estas personas, estos turistas puedan acceder al conocimiento de los sitios arqueológicos. Entonces se ha hecho un feedback interesante entre ambas disciplinas. Bien, ¿desde cuándo podemos hablar del fenómeno del turismo arqueológico? Bueno, vamos a ver cuál es la historia del proceso que llevó al desarrollo del turismo arqueológico. Lo sitúan principalmente en los primeros viajeros de la Edad Antigua, ¿sí? Que visitaban lugares lejanos, lugares con ruinas arqueológicas para redactar obras sobre las costumbres, las tradiciones, la historia, las características y particularidades de cada núcleo poblacional, paisaje y territorio en general. Pero no podían considerarse un turismo arqueológico porque no era que iban a conocer solamente en una situación de ocio como es el turismo actualmente, sino que eran eruditos, pero sin embargo sí se trasladaban a lugares con importante historia para redactar sus obras. Entonces había un movimiento de personas mínimo, pero centrado en el patrimonio. En el siglo XVI y en el siglo XVIII empieza a formarse esta idea de turismo, cuando en las clases más altas, los aristócratas empiezan a viajar por Europa, empiezan a viajar a Oriente, a Italia, que se encuentran en las ruinas del Imperio Romano, a Grecia, y tienen un interés también, y centrado en lo que les decía recién de la educación, que esas personas también tenían acceso a la educación, que no tenía la mayoría de la población en aquellos momentos, entonces tenían un interés por el conocimiento de ese pasado. Como dijimos, era un lujo de la aristocracia, y a partir de esto surgió, que ustedes deben saber ya, el concepto de turista, ¿sí? Porque a esos viajes de estas familias acomodadas los llamaban el Gran Tour. Bien, a finales del siglo XVIII se habla del fenómeno del orientalismo, el interés que empieza a despertarse por todas las cuestiones exóticas, por pueblos
exóticos tanto de Oriente como de África, por los objetos materiales que se traían desde aquellas regiones. Entonces empiezan a tratar de ir a visitar esos lugares, también a coleccionar esos objetos exóticos a medida de que las comunicaciones empiezan a ampliarse, ¿no? Ya en el siglo XVIII en Europa empieza a expandirse y a tener contactos con diferentes puntos del mundo. En ese proceso también está en una etapa de desarrollo imperialista de Europa, entonces empiezan a conquistar más lugares, ¿sí? Empiezan a trasladar objetos de aquellos lugares, las personas empiezan a interesarse por la información que vienen de aquellas colonias, y empiezan a tratar de ir a visitarlas y también de coleccionar los objetos exóticos. Eh, Como dice acá en el Power, desde el final del siglo XVIII se intensifican los viajes con el motivo de conocer los restos de sociedades pasadas mediante los restos arqueológicos y adquirir parte de esto bajo motivos de ostentación económica y cultural. Bien, vamos a dar un pequeño ejemplo que fue paradigmático en el arqueoturismo o arqueología turística. Pueden tener las variantes que ustedes quieran, pero bueno, arqueoturismo es interesante. Bien, fue Napoleón Bonaparte. Vamos a hacer, antes de terminar, una pequeña, explicar qué sucedió en este proceso. Napoleón Bonaparte, en una de sus campañas a Egipto, ¿sí? Se lleva un grupo de científicos para conocer aquellas ruinas, en una campaña militar, ¿no? En ese caso se encuentra con las pirámides, las esculturas, las momias, queda realmente fascinado, y al punto de que termina muy impresionado por el esplendor del imperio o de la civilización egipcia. Entonces llevan, como les dije recién, llevan un grupo de investigadores, de estudiosos, que van a ser fundamental en el inicio del el movimiento, ¿sí?, de personas de Europa a Egipto. ¿Por qué? Porque de esta campaña surgieron obras, ¿sí?, obras de divulgación, obras de investigación, con este tipo de grabados, como vemos acá, tipo de fotos, dando a conocer a Europa lo que había sido el imperio egipcio. Entonces, este ejemplo, es el que vamos a citar antes de terminar esta clase, es el que va a llevar a que después un montón de personas de Europa quieran desplazarse a Egipto a conocer las pirámides. ¿Sí? Imagínense que a partir de ese momento se inicia en Egipto un flujo de población, un flujo de movimiento de turistas tan importante que se convierten en un punto importantísimo para, para la economía de Egipto, ¿no? Y actualmente se convierte en una de esos, en un punto importante de la economía del Egipto actual. Ese es uno de los ejemplos. Los otros ejemplos que podemos dar son los grandes descubrimientos, por ejemplo, de Machu Picchu, la puesta en valor de Teotihuacán, y todos esos sitios se dan a partir de este movimiento. Como ejemplo de Napoleón es el movimiento que comienza a tener interés, ¿sí?, las personas en el conocimiento del pasado y admiración también por esas terribles o importantísimas obras artísticas y arquitectónicas de los pueblos de la antigüedad. De esa forma empieza a formarse lo que se denomina el turismo arqueológico. Ahora hemos hecho un pequeño pantallazo de las definiciones básicas del arqueoturismo, muy importantes, las van a tener que saber y responder en los exámenes, así que quiero que las tengan en cuenta. Y un pequeño ejemplo de cómo se dio el fenómeno del desarrollo del arqueoturismo en Egipto, que fue con la campaña de Napoleón. Realmente va a ser un movimiento poblacional importante que sigue hasta hoy, gracias también a las investigaciones que hicieron estos eruditos franceses que fueron con el ejército en la conquista de Egipto. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Les mando un saludo grande a todos y a todas.